Quería invitaros a abrir la palabra de Dios en una palabra que es, bueno, muy conocida, muchísimo, muy conocida. Está en Mateo. Y aunque yo he tomado el texto para desarrollar la palabra en Mateo, yo he ido a los sinópticos, a los dos evangelios de Lucas y de Marcos para tomar información, detalles que hacen que la exposición sea más clara, la entendamos mejor, veamos cosas que quizás en Mateo no las vemos, porque al fin y al cabo todo es lo mismo, son los sinópticos, narran un mismo tema, pero cada uno le pone los detalles que a él le han impactado más de aquella experiencia, de aquella palabra que se había dado, ¿verdad? Yo quiero pediros, por favor, que abráis la Biblia en Mateo 3. En Mateo 3. Mateo 3 es una palabra que todos conocéis muy bien, no me cabe ninguna duda. Pero aquí vamos a ver un pero también, ¿no? Vamos a ver un pero. Dice así, está hablando de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Malaquías fue el último profeta, la última palabra profética que hubo en el pueblo de Israel. El pueblo estuvo unos 400 años sin palabra profética. Cuando digo palabra profética me refiero a una palabra que Dios ya da para darla al pueblo, ¿verdad? El profeta es el que va adelante, es el que va adelante dando la palabra, que se pone delante de Dios, toma la palabra y la da, pero exactamente lo que Dios había dicho. Hacía 400 años que no había palabra profética. Malaquías fue el último profeta y él predicó que el pueblo se arrepintiera, que volviera de sus malos caminos, pero no ocurrió nada de todo esto. El pueblo no se arrepentía. El pueblo escuchaba muchas palabras de sacerdotes, de maestros, pero no escuchaba palabra profética. Y a veces estas palabras de los religiosos, de los sacerdotes, de los ministros del templo, muchas veces no tenían mucho de palabra de Dios. Al contrario, que muchas veces despistaban más a la gente. Y entonces, vemos aquí que nos dice la escritura que nació un hombre que es un niño que se llamaba Juan, era hijo de un sacerdote, Zacarías, y es muy interesante porque este chico creció en el desierto, creció con sus padres, pero se fue al desierto durante mucho tiempo. Y este hombre fue un hombre que tuvo un ministerio clarísimo de parte de Dios. Era el último profeta. Jesús dice el más grande profeta que hubo. ¿Por qué era el más grande profeta? Porque es el que introducía el ministerio, a Jesús en su ministerio. Es el que iba a presentar a Jesús en la vida pública. Y estaba profetizado, lo dice Zacarías, en la profecía de Zacarías, dice que este hombre ha sido ungido. Ya fue ungido desde el vientre de la madre. Fijaos bien. Y tenía un ministerio tremendo, era presentar a Jesús, aquel que decía Isaías 40, va a venir uno, que este va a ser el que va a presentar al Mesías. Este era Juan. Porque los otros profetas hablaban de que vendría el Mesías, pero Juan lo presenta. O sea, todo aquello que se hablaba de los otros profetas luego es llevado a cabo por Juan, cuando lo bautiza allí públicamente, ¿os acordáis? Introduce el ministerio de Jesús y a Jesús al pueblo de Israel. Dice, este ha sido el más grande de todos los profetas que ha habido, por lo que ocurrió, por lo que hizo, ¿verdad? No es que los demás no fueran importantes, pero el ministerio de Juan fue el definitivo, y entonces lo introduce en un momento en que el pueblo estaba muy despistado. Y Jesús dice, es más que un profeta. Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que él. Es el mensajero anunciado en las Escrituras. Esto lo dice Jesús, ¿verdad? Pero esto era hasta Jesús. A partir de Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque a partir de Jesús podemos tener a Cristo en nuestro corazón. Podemos ser personas nuevas. A partir de Jesús. Pero hasta Jesús no había habido nunca un profeta tan grande. Estamos hablando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, estamos hablando de Abraham en su papel profético, estamos hablando de Moisés. Pues no eran tan grandes como Juan, porque a Juan se le dio el privilegio
de introducir al pueblo, aquel del cual se venía anunciando y anunciando y anunciando muchos años. Ahora aquí está Juan y lo presenta, ¿verdad? Y dice la palabra que en Lucas, no os voy a dar versículos, del que esté interesado en versículos, yo lo tengo todo, puede venir y se lo doy. Es para no ir de un lado para otro. Lucas dice que el niño, este Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos, en el desierto, hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjate bien. Muy interesante cuando vamos a los sinópticos, porque dice que Juan recibió palabra de Dios en el desierto, allí en el desierto, y luego va a dar esta palabra a los pueblos de alrededor, aquella zona del Jordán. ¿Quieres proyectar esta, por favor, la primera? A ver si os lo podremos ver. Mira, ¿ves? A ver si tuviera un palito o algo, una escoba. Pero va bien este, porque el mío no va bien aquí. Ah, un puntero. Pero no funciona aquí el láser, ¿no? No, es igual con él. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Veis? Por esta zona que dice Judea, aquí estaba Juan. Esto es un desierto feo. Y dice que allí, en este desierto, dice la Escritura, que es donde Dios le dio palabra profética. Palabra profética. Hacía 400 años que no había, ¿eh? Y dice Juan que se va a las ciudades alrededor, toda esta zona de aquí, a uno y otro lado del Jordán, Perea, toda esta zona aquí, que había muchas ciudades, va a entregar la palabra profética que Dios le había dado. Fijáis, en el desierto recibe la palabra y luego va a los lugares poblados a entregar la palabra. Amén. Interesante, ¿verdad? Amén. Hacía 400 años que no había palabra profética, hermanos. 400 años. Y aquel chaval, aquel hombre que estaba fortaleciendo allí en el desierto, en la soledad, recibe palabra de Dios, se llena de la palabra de Dios, y en el griego habla de sobre Juan, como si fuera una carga, ¿verdad? Vino palabra de Dios sobre Juan, como una carga. Y entonces, ¿qué hace Juan? Tiene que ir a soltar la carga. ¿Y dónde la suelta? ¿En medio del desierto que no había nadie? No, donde había gente. Amén. Tenía que soltar la carga. Era palabra profética, no era una palabra que le venía así por las buenas. ¿Entendéis, hermanos? Y entonces dice la Escritura que va a lugares donde había gente, a las ciudades aquellas que había alrededor, y dice que la gente salía a escuchar la palabra. Gloria a Dios. O sea que Dios había trabajado dando una carga a Juan, pero había puesto hambre en aquella gente que hacía mucho tiempo que no tenía palabra profética para escuchar palabra profética. Gloria a Dios. Amén. Dios lo hace todo, hermanos. Amén. ¿Fijáis? Por eso yo creo que debemos orar también para que despierte el hambre de la gente que hay fuera, ¿verdad? Que quieran escuchar la palabra profética, que no tengas que ir a metérselo con un cucharón dentro de la boca, sino que haya necesidad, que haya ganas. Pero actúa a dos bandas. A uno le da la carga de la palabra y a otros les da el hambre de la palabra. Y todo es el Señor que lo hace. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hermanos, aquí estábamos cantando una canción que decía, bueno, lo ha dicho Sebastián, como yo no soy del pueblo, no me acuerdo mucho, pero hablaba que mientras Dios calla, está actuando. ¿Cómo lo puedes decir, Sebastián? ¿Lo decías? Cuando está en silencio es que está trabajando. Cuando está en silencio es que está trabajando. Amén. Hermano, ¿te has encontrado alguna vez en un desierto, en un lugar solo, donde nadie sabe que estás, como aquel que dice, donde no oyes ninguna palabra de fuera, donde no sabes lo que te está pasando, donde te preguntas 1000 cosas y Dios calla, pero Dios está trabajando en tu vida en este momento, preparándote para tener la palabra profética en el silencio, para que la puedas compartir primero a ti mismo, como dice el Salmo 103, ministrate tú a ti mismo y luego a las personas que el Señor te haya mostrado. Pero empieza todo en el desierto. Yo lo voy a llevar al desierto y trataré con ella, dice Oseas, ahí en el desierto, porque hay mucho ruido a nuestro alrededor, a veces no escuchamos, y en el desierto podemos escuchar nuestra voz, la voz de Dios, y también podemos escuchar la voz del diablo.
porque Jesús escuchó la voz del diablo en el desierto. Pero no tengáis miedo, porque Dios va a permitir esto para nuestro bien. Para nuestro bien. Y entonces dice aquí, en aquellos días, vamos a empezar ya la exposición. En aquellos días, dice Mateo 3, en aquellos días, como lo estaba explicando ahora, Juan apareció en el desierto, predicando el desierto y diciendo, ¿qué decía Juan? Lo que habían dicho los profetas durante toda su vida, y ahora ya no se daba esta palabra, porque no había palabra profética. Esto es lo que habían estado predicando los profetas uno y otro durante siempre, y muchas veces no eran desatendidos, y muchas veces la gente rechazaba la palabra. Arrepentíos. Y esta palabra se oye poco hoy en las iglesias, hermanos. Se oye poco en las iglesias. Vamos a desarrollar lo que quiere decir arrepentíos. Se oye poco. Hay mucha iglesia con entretenimiento, pero no van al grano, porque arrepentimiento implica mucho. Y dice que Juan estaba hablando, dice en Lucas capítulo 1, cuando está Zacarías profetizando, dice, este ha sido dado por Dios para hablar a los hijos acerca de los padres acerca de los hijos, acerca de esto, de lo otro. Les está convenciendo con palabras, porque la palabra profética, y estaba convenciendo a la gente con palabras de que tenían que volver en sí, que debían que volver a la realidad de Dios. Arrepentíos. Y cuando Jesús empieza su ministerio, empieza, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Arrepentíos. Pero es que el arrepentimiento es más que la oración de fe, queridos hermanos. El arrepentimiento es algo que toca profundamente el corazón de la persona. Es mucho más. A veces pensamos que ya ha hecho la oración de fe. Vamos, se pueden hacer muchas oraciones de fe. Aquella gente iban a bautizarse, aquella gente. Dicen, bueno, nos bautizaremos y ya estará fe, eso está ya. No era esto. Jesús empieza su ministerio con esto. Entonces dice aquí que la palabra arrepentimiento aparece, no la palabra, el verbo aparece 77 veces en la Biblia. Y la palabra, el nombre, 100 veces aparece en la Biblia la palabra arrepentimiento. 100. No es una palabra, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Hermanos, nuestro mensaje profético es, te tienes que arrepentir. Amén. Porque esta es la palabra que Dios ha enseñado, Jesús ha enseñado. Te tienes que arrepentir. Entonces, ¿qué quiere decir arrepentirse? Porque hay muchas palabras que las usamos mucho, pero no sabemos lo que quieren decir. Yo cuando veo, me acuerdo, no sé si os lo comenté una vez, pero hay el salmo aquel, no sé si alguien se acuerda del número de salmo que era, pero dice que allí junto a los ríos de Babilonia estábamos cantando, estábamos tristes, llorando, y nos decían, ¿por qué no nos cantáis canciones de vuestra tierra? ¿Os acordáis de este salmo? No sé qué salmo es. Dice, ¿cómo queréis que cantemos si estamos fuera? Y este salmo lo cantaba un grupo que se llamaba Bonnie M en los años 80, los años del Pleistoceno, que a los que pertenezco yo. Cantaban esta canción en las discotecas y decían, mira, en las discotecas nos están cantando un salmo. La gente no tenía ni idea de lo que decía, ¿no? No sabemos igual que la palabra aleluya. Mucha gente no sabe lo que quiere decir. Y cantan aleluya por todas partes y tal. No saben. Pues la palabra arrepentimiento muchas veces no sabemos lo que quiere decir. No la sabemos. Y la hemos escuchado 1000 veces, pero no sabemos. Entonces tendríamos que entender un poco qué quiere decir arrepentimiento. Está compuesto de 2 palabras griegas. Y tiene que ver con la mente. ¿Quieres, por favor, poner la otra diapositiva? Tiene que ver con la mente. Con la mente. Con el entendimiento. Con la razón, la lógica. Arrepentíos. Esto empieza aquí. ¿Y por qué se dice esto? Arrepentíos es un pensamiento posterior a antes. Yo antes funcionaba de una manera, pensaba de una manera, creía de una manera, estaba convencido de una manera, y ahora ha pasado algo en mi vida y cambio. Cambio la forma de pensar, cambio la forma de sentir, cambio la forma de entender las cosas. ¿Por qué? Porque ha pasado algo. Cuando yo no me había convertido,
Yo tenía mi forma de pensar, como tú y como todo el mundo. Pensaba que era bueno, pensaba que era la mejor persona del mundo, pensaba que los malos eran todos los que estaban a mi alrededor, pensaba que mi fracaso matrimonial era por culpa de mi mujer. Bueno, pero cuando me convertí, cuando escuché la palabra profética que me fue predicada por un siervo de Dios, allí cambió mi mente. Y entonces vi que el malo era yo, que la culpa no solamente era de mi mujer, que los malos no eran los vecinos ni el jefe ni nada, que había un problema en mí. ¿Por qué? Porque una palabra bíblica, porque la palabra bíblica es la profecía escrita, la palabra profética escrita, predicada por un hombre fiel, que habló más claro que el agua, ¿verdad? No me vino aquí con historias, allí hablaba, no me hablaba a mí, hablaba a todo el mundo, pero yo recibía esta palabra. Entonces, allí, ¿qué pasó? Que empecé a verme diferente a antes. O sea, el arrepentimiento es que ahora te estás viendo, porque ha habido algo que ha tocado tu mente y te estás viendo diferente de lo que es antes. Es un cambio de modelo, un cambio de forma de sentir, de pensar, ¿verdad? Entonces, fíjate que es interesante. En el arrepentimiento, que empieza en la mente aquí, porque has entendido lo que te están diciendo, te están predicando el Evangelio, la palabra profética, y el Espíritu Santo está tocando tu mente, mi mente la está tocando, porque Él es el que nos convence, queridos hermanos. Y nos convence de que he pecado. Yo pensaba que era la persona mejor del mundo, que los pecadores eran los demás. Me convence de que soy pecador, de que he hecho las cosas mal, de que estoy perdido, de que no tengo salvación, de que necesito a Cristo. Luego me convence de justicia, ¿verdad? Pero todo esto ha sido a través de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y todas las demás palabras tienen que estar sometidas a la palabra profética más segura. ¿Lo veis? O sea, tenemos una ventaja. Podemos escuchar una palabra y someterla a la palabra profética más segura. Y si cuela, gloria a Dios, pero si no cuela, le digo no me interesa, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque el arrepentimiento que empieza en la mente toca también las emociones. ¿Quieres poner la próxima, por favor? Humilla el corazón, nos quebranta el corazón, nos hace sentir dolor. Y esto es precisamente lo que Dios quiere. Pero ha empezado aquí. Aquí, hermanos, aquí. Por la palabra de Dios, no ha removido emociones por sí mismo. El objetivo no es remover emociones con diversas cosas, diversos actos, diversas músicas, etc. No, empieza con la predicación del Evangelio, que luego nos toca el corazón, remueve las emociones y decimos, Señor, lo siento. Y allí me quedé yo llorando aquel día cuando estaban predicando el Evangelio, allí en el último banco de la iglesia, porque había entrado por mi mente y me había tocado el corazón. ¿Entendéis, hermanos? No se trata de motivar emociones para hacernos sentir, ¿no? Yo me acuerdo que iba a una iglesia y me decía el pastor, dice, hombre, Javier, dice, por lo menos pon un poco de fuego para que el Espíritu Santo se mueva. Y mira, yo no soy un pirómano, tío, yo no. Si alguien quiere encender fuego, que sea el Espíritu Santo. No voy a querer estar con la cerillita encendiendo fuego para que todo esto estalle y haya de todo, ¿verdad? No, hermanos, si algo tiene que estallar, que sea hecho por el Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios. Porque nos toca en la mente, nos llega al corazón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Dice así, que una vez ha ocurrido esto, que nos ha tocado la mente del corazón, el pueblo se arrepentía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Y aquí os tengo que contar algo que los que estemos en el curso de predicadores estamos trabajando un poco, que es el contexto histórico. ¿Os acordáis? Los que veis bien está por ahí, bueno, muchos, estamos trabajando el contexto histórico. Bueno, dice que preparad el camino. Es interesante. El camino real. El camino real era el camino por el que circulaba el rey. No había carreteras en aquel tiempo allí. No había carreteras. Pero había caminos que el rey hacía preparar y que cuando tenía que viajar de un lugar a otro, si iba a usar estos caminos, lo tenían que preparar, tenían que tapar baches, tenían que arreglarlo un poco porque el rey iba a circular. Y dice aquí, preparad el camino para que el rey
llegue a casa, porque el rey ya ha venido. Ya ha venido. Y prepara el camino que era, allanarlo, prepararlo, porque lo tenía que usar el rey para llegar al punto. Y el arrepentimiento es lo que prepara el camino para que el rey pueda entrar en tu vida y pueda ser el Señor de tu vida y de mi vida. Pero antes se tiene que ver una preparación del camino real. Este es el camino real, es el camino que va a recorrer Dios, Cristo, el Espíritu Santo para llegar a tu vida. Y preparando el camino que era, arrepiéntete, reconoce que lo haces mal, reconoce que estás perdido, reconoce que necesitas un Salvador. Y cuando has llegado a este punto, dile, como ya ha venido, ya se ha acercado el reino, dile, entra en mi vida. Porque el reino es espiritual. Llegará un momento en que el reino será físico y Cristo estará sentado gobernando totalmente, pero todavía no ha llegado a este momento. De momento el reino es a nivel individual, a nivel personal. Tu experiencia personal con el Señor, mi experiencia personal con el Señor. ¿Me entendéis, hermanos? Entonces, el camino real, ¿cuál es? Pues oye, quita este estorbo, llena este bache, esto lo decía Isaías, ¿verdad? Isaías 40. Tapa este agujero, ¿verdad? Rellena este hueco que hay aquí. Alisa esta piedra que está saliendo. Pues dice, preparad el camino, en los otros evangelios, preparad el camino al Señor. Entonces, el arrepentimiento es el que quita los impedimentos. Hermano, si no has reconocido que eres pecador, ¿para qué quieres invitar a Cristo a entrar en tu vida? Si no lo reconoces, ¿para qué? Pero cuando reconoces esto, que estás perdido, que no hay solución, entonces te agarras a la solución que te da Dios. Pero si no, no lo haces. No lo haces, porque hay algo que se llama orgullo, que todos tenemos en cantidad dentro de nosotros, que siempre dice, tú lo puedes solucionar por tu cuenta, tú lo puedes hacer, no te preocupes, ya sortirás, ya saldrás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús viene a traer el reino de Dios, un reino espiritual dentro de cada uno, ¿verdad? Y es verdad, allí el Espíritu se abrió, el cielo se abrió, bajo el Espíritu Santo moró sobre Jesús, Jesús, el verbo está muy claro en el griego, moró, habitó para vivir. Una cosa es, yo estoy viviendo aquí en este momento, ¿verdad? Pero yo no habito aquí, yo ahora coger el coche y me iré para casa, y allí habitaré. Pero aquí lo que dice que el Espíritu Santo que antes iba y venía, potenciaba personas, les daba dones, les daba fuerza, pero se volvía, ahora ya vive en Jesús. Por eso cuando dices que yo vi que el Espíritu estaba morando en Jesús, pues este mismo Espíritu que ha morado en Jesús quiere morar en tu vida. Y esto es, para ello necesitamos hacer ancho el camino, arreglar el camino real. ¿No habéis oído por aquí el camino real? Se dice bien por aquí, ¿no? ¿O no se dice? Aquí no había rey, sí que había rey, sin él ni un. Sí. El camino real, el que recorría el rey para ir de un lado a otro. Cuando iba a recorrer este camino lo tenían que arreglar. Y esto es lo que hace, hermano. El arrepentimiento es esto que te he dicho. Algo que empieza con un reconocimiento lógico, que viene traído por la palabra de Dios, ¿verdad? Que implica un cambio de mente, y una necesidad de que Dios haga una obra. Por ejemplo, fijaos bien, es un ejemplo muy práctico que todos reconoceréis. El hijo pródigo. Él va y se decide, dame la pasta, yo me voy, lo gastó todo, vienen las cosas alrededor que no ayudaron a que él pudiera salir adelante, hay hambre, no tiene dinero, los amigos ya no están, seguro que tenía alguna enfermedad porque vivía de cualquier manera. Y en un momento determinado se le enciende la bombilla y dice, volvió en sí. Y este volver en sí implicó haber recordado que en casa de su padre los trabajadores vivían bien, que tenían lo que necesitaban, que tenían comida, que comían bien, que estaban bien protegidos. Se le encendió la bombilla. ¿Por qué se le encendió la bombilla? Porque Dios había permitido que ocurriesen un montón de cosas a su alrededor que le llevaron a reconocer que estaba totalmente perdido. Y entonces recuerda, si estuviera en casa de mi padre. Pero cuidado, el hijo pródigo piensa esto, vuelve en sí, pero ¿qué hace? Dice, me levantaré e iré
No se queda ahí tiradito, ay sí, pobrecito de mí, si yo estuviera en casa de mi padre. No, no, me levantaré, decide y va, y se levanta y va. Hace una decisión de la voluntad y va para allá. No se queda sentado allí tirado en medio de la posibilidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo Dios hace el trabajo. Pero había unos individuos por allí que eran saduceos y fariseos que pululaban por la zona, y cuando vieron que el pueblo en masa estaba yendo a Jesús, estaba yendo a Juan para ser bautizados, que estaban recibiendo a Jesús, dijeron, lo vamos a hacer también nosotros. También nos bautizaremos. Como si el bautismo fuera la solución. El bautismo no es la solución, el bautismo es una expresión externa de algo que ha ocurrido en el interior, hermano. Si no has tenido esta experiencia interna, no te bautices, no te va a servir para nada. Entonces ellos, como eran religiosos a tope, dicen, bueno, vamos a hacernos esta religión. Y Juan les dice, ¿pero qué hacéis? Sois como unas víboras, que huís de la ira. Estáis en la ira, ¿os pensáis que el bautismo va a solucionar la problemática? No, sois como aquellas víboras que salen huyendo, porque allí en aquella zona, ahora en estos momentos en Israel, está todo muy verde, como aquí en Mallorca, ¿verdad? Está muy bonito ahora, ¿no? Pero dentro de un mes se seca todo, hay arbustos, todo, se seca todo. Y al cabo de pocas veces, un relámpago, una chispa enciende toda aquella zona que estaba seca. Y de debajo de aquellos arbustos salen las serpientes y los animalitos que huyen de la ira venidera. Os parecéis una camada de víboras que huye del fuego, pero no os soluciona nada esto. Necesitáis arrepentiros, no bautizaros. El bautismo no os sirve, tenéis que arrepentiros. Si no hay arrepentimiento, no hay solución. No hay solución. Podemos pasar toda la vida en una iglesia evangélica o donde tú quieras, pero no hay solución. Y entonces el segundo paso es la conversión. Primero, arrepentimiento. Lo entiendo, decido y me convierto. La palabra conversión es algo interesante también y a veces no la entendemos bien. No es lo mismo arrepentimiento que conversión, pero es igual. Es lo mismo, pero no es igual. La conversión es el resultado del cambio de mente. El hijo pródigo se convierte al decir, ¿qué hago aquí? Me voy. ¿Quieres poner la próxima, por favor? La palabra conversión implica que antes iba en una dirección y luego decido cambiar de dirección y me voy a la otra. Pon la otra, por favor. Antes iba por aquí y ahora me voy para allá. Pero esto es un fruto, es una consecuencia del arrepentimiento. ¿Entendéis, hermanos? Si hay arrepentimiento y no hay conversión, pues es lo que dice, hace frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Convertidos. Ahora imagínate que tú te vas a cap a Andratx, ¿no? Y en vez de irte para Andratx, como coges el coche y te vas para allá. Y llega un momento que el GPS empieza allí. Cambia de sentido, y comienza una matadura y cambia de sentido, al final dices, bueno, cambio de sentido, porque Andratx no está allá, está ahí. Entonces lo que has hecho al cambiar de sentido es que te has convertido. ¿Entendéis? Habéis cogido otra dirección, pero porque os han convencido de que vas por mal camino. El GPS te lo está diciendo, aunque a veces se equivoca, a veces te la lía también, pero normalmente es así. Si te quieres ir para allá y vas para allá, te dirá, oye, no vas bien. Y entonces empieza la niña aquella con la voz aterciopelada dándote caña y yo vale, me giro y me voy para allá. Me he convertido, ¿entendéis? Entonces la conversión es el fruto de haber cambiado la mente. Hermano, no hay que hacer nada si no ha habido antes un efecto en la mente. Por eso la Biblia en Romanos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo totalmente convencidos en vuestra propia mente. Convencidos, no en la mente de Anaine, que está convencida que tengo que hacer esto. Ahí ya lo puedo ver muy claro, pero lo tengo que ver yo, Aina, si no, no hago. Convencidos, entonces, a partir del convencimiento, cambio el rumbo. Por eso era importante que se decidieran y cambiaran, ¿no? Antes caminaba alejándome de Dios, ahora, una vez me he arrepentido, cambio el rumbo e intento acercarme a Dios. Puedo tener comunión con Él, puedo tener comunión con la palabra de Dios, puedo tener comunión con los hermanos de la iglesia,
todo esto me acerca a Dios, ¿verdad? ¿Que caeré? Claro que caeré. Indubitablemente que caeré, claro que sí. El Espíritu Santo me convence. Mira, tú has fastidiado, Javier, una vez más, joven, ya van 354.240 veces que la fastidio. Pero aquí está el amor de Dios, porque dice que la bondad de Dios me guía al arrepentimiento. Amén. No la acusación, no la culpabilidad, la bondad de Dios me guía al arrepentimiento. La bondad del Padre del Hijo Pródigo guió al Hijo Pródigo a decir, me voy para allá, porque conocía a su Padre. Sabía que era una persona buena, era la bondad del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Falso arrepentimiento puede haber? Claro que lo puede haber, claro que sí. Claro que puede haber un falso arrepentimiento. Y sabéis una cosa, hermanos, que si no predicamos el Evangelio claramente y sin miedo, con amor, pero muy claramente y sin miedo, podemos hacer que haya personas que se arrepientan de una manera que no es normal, que no es buena, que es falsa, confiando en cosas que no tienen que confiar, porque lo único en el que podemos confiar es en Cristo y en su obra. Pero podemos confiar también en nosotros, ¿o no? Yo por lo menos me ha pasado mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Va pasando el tiempo, ya nos hemos convertido, ya hemos tenido una experiencia con el Señor, va pasando el tiempo, vamos viviendo la vida cristiana, con nuestros fallos, con nuestros aciertos, con nuestros problemas, con nuestras dudas, con tantas cosas como cada uno sabe, hermanos, cada uno lo sabe, ¿verdad? Pero poco a poco, te das cuenta de que es verdad que te arrepientes de tus pecados, de lo que haces. Eso ya lo hiciste en el momento en que te convertiste, es verdad. Pero llega un momento que te das cuenta que el problema no está tanto en el caer, sino en lo que me hace caer. No sé si me estoy explicando. Si vamos al Salmo 51, hay algo muy interesante, hermanos, y os voy a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Salmo 51, versículo 4. ¿Qué dice? Contra ti, ¿lo tenéis? El Salmo 51, 4, ¿lo tenéis todos? ¿Sí? Vale. Contra ti, contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está claro, lo has visto clarísimo. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora os voy a pedir que hagáis un ejercicio. ¿Vamos? Empecemos por el final, el 5. Mi madre me concibió en pecado. Ahora vamos a ver, estamos leyendo del 5. Mi madre me concibió en pecado. Por tanto, nací en pecado. Y en el 4, y por tanto, pecaré. ¿Os fijáis en esto, hermanos? Pues vamos a ver. Nací en iniquidad, o sea, fui concebido en el vientre de mi madre, fui concebido como pecador. Aquí está la naturaleza del pecaminosa que heredamos de Adán, la naturaleza pecaminosa. Soy concebido en el vientre de mi madre en pecado. Soy parido como pecador. Y por tanto, versículo 4, peco. No lo hagamos al revés, hermanos. Al revés se puede hacer en un principio. Llega un momento de madurez, ¿que entiendes, hermano? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fui engendrado en pecado. Y cuando mi madre me parió, yo era un pecador, ya desde pequeñito. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui pecando de una forma ya cada vez más, dijéramos, consciente. Pero si no, si el problema de mi pecado, de ser pecador, es porque peco, estaré confesando siempre mis pecados. Y tengo que confesar mis pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Claro que sí. ¿Verdad? Cuando he pecado y no lo he confesado, me siento como si estuviera apartado de Dios, como si Dios no estuviera. Te voy a hacer una quizás ya lo haya dicho esto, pero para los que no estén, o si no, los que lo hayan oído, que lo mediten más. Imagínate que te vas a la playa, un día de estos de verano. Te vas aquí a Puerto Cristo, vas allí, y aquí estas calas que hay por aquí, por aquella zona, un sol perfecto, te untas de crema, que te resuma por todas partes, y tal, te pones ahí el sol. Y estás tomando el sol y estás bien, hasta te duermes y te quedas medio flipado, muy mal, dormirte al sol, muy mal. Pero ve, te quedas la carne estéril. Y entonces hay un punto que sientes frío,
que sientes frío, te sientes mal, te despiertas, ¿qué es lo primero que vas a decir? ¿Qué es lo primero que dices? Que el sol te hizo daño. Que el sol se ha ido. Que eso se ha ¿Y se ha ido el sol? ¿Se ha ido el sol? El sol no se ha ido. Hay una nube que ha tapado el sol, pero el sol no se ha ido, hermano. Pero tu sensación, es decir, el sol se ha ido. Cuando hemos pecado y no hemos confesado nuestro pecado, solo decir que Dios no está, Dios no existe, Dios no me oye. Sí, lo que pasa es que hay una nube que se llama un pecado no confesado que impide que sientas la presencia de Dios, hermano. Pero Dios está allí porque ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Que no lo sientas es otra historia. Hay mucha gente que están pendientes de sentir a Dios. Es bueno sentirlo, es un subidón. Pero cuando no lo sientes, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurría a Elías que no lo estaba sintiendo? No lo sentía, pero Dios estaba. Y Dios le buscaba, y Dios le hablaba de mil maneras diferentes. Lo que pasa es que él quería oír algo, claro, venía del subidón de haberse cargado a media humanidad y salir pitando de allí porque lo querían matar a él, un subidón tremendo, y quería pues que continuase. No, allí no hubo subidón, hubo un bajón tremendo, ¿verdad? Quien aquel silbo apacible entendió que Dios estaba allí también, ¿verdad? ¿Me entiendes, hermano? Por tanto, estas cosas que nos pasan, que son normales porque somos hermanos, personas de carne y hueso, y tocamos de pies en el suelo con la mirada en el cielo, pero de pies en el suelo. Ahora hay hermanos que están flotando por ahí, que son como seres angelicales, y no les puede decir nada porque, claro, dices, ¿quién eres tú, pobre desgraciado, no? Pero los que entendemos que somos personas con todos nuestros problemas, dificultades, pero con un Señor fiel que nos ama, que está aquí a nuestro lado, que nos ha prometido que estaría siempre. Estas personas, cuando caemos, decimos, Señor, aquí estoy una vez más, y quiero ir sin ti. Y al confesar esto le estamos dando la gloria. Amén. Le estamos dando la gloria. Amén. Porque si no, ¿para qué tenía que venir Cristo, verdad? Y entonces nos vamos a ver a otro salmo que dice lo mismo, pero veréis que tiene un dato muy interesante, hermanos. Salmo 58, versículo 3, dice así, fijaos bien, está diciendo lo mismo que había dicho el Salmo 51, también es de David, dice así, desde la matriz misma, de la matriz, en el útero, están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Quiénes son los impíos? Todos los hermanos. Todos los malvados, todos hemos nacido en pecados. Y allí estábamos desviados, hermanos. Desviados desde el mismo momento, hermano. Allí está todo el tema. Allí dentro, en el momento en que fui engendrado por mi padre, yo ya estaba desviado. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían. Descarriar es lo mismo. Los que hablan mentiras. ¿Quiénes son los que hablan mentiras? Pues los que vivimos en la mentira, con todo el mundo está aquí implicado en todos los tipos de pecados, ¿verdad? Malvados, mentiras, etc., ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Hay algo muy interesante. Sabéis que cuando la Biblia nos pone una señal, un símbolo, un tipo, tenemos que estudiar esto, si no, no nos entramos en la película. Por ejemplo, si tú lees el Salmo 42, dice, como el ciervo brama, aquí en Mallorca no hemos oído bramar racimos, no hay. No hay. Yo no los he oído nunca. Yo los he oído en el Pirineo. Es cuando he sido consciente de lo que decía la palabra. Tengo que estudiar qué es el ciervo, por qué brama el ciervo. Cuando Pedro me dice que el diablo es como un león rugiente, buscando a quien devorar, aquí no tenemos leones. Pero si quiero entender lo que me está diciendo Pedro, tengo que mirar cómo actúan los leones. Me tengo que meter. Hoy tengo información, ¿verdad? Hay vídeos en internet que te enseñan la caza de los leones, cómo cazan, ¿verdad? Como el Espíritu Santo dio a este hombre esta visión para enseñarnos esto, ¿no? Y aquí ya está hablando de una cobra sorda. ¿Quieres proyectarlo, por favor, hermano? Una cobra sorda. ¿Y por qué habrá puesto esta imagen tan sórdida, tan espeluznante, tan fea? Una cobra sorda. Fíjate lo que dice. Dice así. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído. ¿Sabes una cosa?
Yo esto lo he tenido que mirar porque no lo sabía. Gracias a Dios que no hay cobras por allí. Yo, si la veo por ahí, me alargo por ahí. Esto está claro, no lo voy a encantar. Esto lo tengo más claro que el agua. No me vengáis con historias, ¿no? Pero ¿sabes que no tienen oído las cobras? No oyen. No. Lo podéis mirar, ¿eh? No es porque lo diga yo. No oyen. Entonces dices, ¿por qué hacen este baile que hay allí? No es porque oigan la música. Hay muchas otras cosas detrás. Pero ellas sienten dentro de ellas como las vibraciones, como las frecuencias que hay dentro, que hay. Y se mueven, pero no se mueven porque oyen la música. Están sordas. Puedes decir lo que quieras, no te oirán, no harán caso, no harán ningún caso. Pero se mueven porque el que toca el plungi, creo que se llama, ¿verdad? Se mueve, ¿verdad? Pero no porque oigan la música. Hermano, y aquí nos pone la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Nos pone la imagen de una cobra sorda. ¿Qué me quiere decir el Espíritu Santo a mí con esto? Me dice que por más que me digan, yo no voy a cambiar, no voy a escuchar, que cierro mi oído, que esto es lo que hay en mí, no quiero saber nada. Que el problema está en el veneno que llevo dentro de mí, como dice aquí la palabra. El veneno está en mí, y por más que me digan, el veneno está aquí, y el veneno está aquí, si puedo te picaré, porque es mi naturaleza el picarte. ¿Os acordáis de aquella historia? Bueno, sí, una historieta, una parábola, de aquel escorpión que quería cruzar una laguna, quería cruzar la laguna, y no podía. Y entonces había una rana allí y le dice, oye, rana, ¿me puedes cruzar a mí en la laguna? Dice, es que estoy loca, ¿yo qué? Me subes encima y me picas y me matas. No te voy a cruzar la laguna. Y él me dice, que no, hombre, que no te voy a matar, yo lo que quiero es que me salves, que no puedo ir de un lado para otro. Al final la rana, se lo monta encima y empieza a cruzar la laguna. ¿Qué creéis que ocurrió? La mató. ¿Por qué? Porque su naturaleza es venenosa y es picar. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra en el Salmo 58 es que nuestra naturaleza es pecar. Y quieras o no quieras, no tenemos escapatoria. Necesitamos un Salvador que nos salve de nosotros mismos, hermanos. Amén. Que nos salve de nuestro veneno, que nos salve de nuestra naturaleza. Y esto, por más que queramos, no lo vamos a lograr nosotros. Para eso tuvo que venir Jesús, queridos hermanos. Para salvarnos de nosotros mismos. Y es verdad que vamos a pecar, pero Él nos perdona. Y Él sabe lo que hay en nosotros. Y Él, sabiendo todo, nos dio su Espíritu Santo, diciendo, yo te voy a dar mi Espíritu, sea a lo que me arriesgo, sé dónde voy, pero yo te lo voy a dar porque te quiero ayudar, porque es el ayudador. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no tenemos solución. Por eso, y aquí también, hermanos, porque me estoy alargando un poco, por eso, no depende de las voces que vienen de fuera, depende de lo que hay dentro de nosotros. El veneno está aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 12:2, como dice, ¿quién me puede referir a Romanos? Porque se me va un poco la cosa. Romanos 12:2, ¿os acordáis? Presentando... Miserable de mí, dice... No, esto es Romanos 7:25. Yo estoy hablando de 12:2. Ofreciendo vuestros cuerpos, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto de la lógica, no de las emociones, de la lógica. Y entonces dice aquí, mira, no se trata de ir presentando los pecados cada vez, y hay que hacerlo, porque al presentarlos eres consciente. Se trata de presentar todo tu ser, porque todo tu ser está tocado del alma, está tocado, y tienes que presentarlo. Cada vez, Señor, aquí estoy, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tu bondad me lleva al arrepentimiento, pero gracias porque me aceptas tal cual soy. Y gracias porque me has dado tu Espíritu Santo para cambiar. Pero el sacrificio, ¿cómo tiene que ser? Vivo. ¿Cómo eran los sacrificios que se presentaban en el templo? ¿Eran vivos? No. Al altar eran sin defectos, sí, pero muertos. Cuando presentaron sacrificio al altar estaba muerto. ¿Os acordáis? Lo habían matado, lo habían presentado allí, pero lo mata, y cuando lo presentan como sacrificio es muerto. Entonces aquí dicen, no como los sacrificios del Antiguo Testamento,
sino como vivo, un sacrificio en el cual tú quieres ir voluntariamente, porque entiendes que no hay otra solución. Y esto es cuando vas al Señor y le presentas, Señor, aquí estoy. Esto es lo que hay. Vengo voluntariamente. Es vuestro culto racional. Es lo lógico, hermano. Lo lógico, lo racional, lo que toca. No puede haber otra manera. No hay otra manera cuando entendemos todo esto. Es nuestro culto racional. Y entonces del culto racional hay un efecto. Dice, Señor, aquí estoy. No solamente te presento el pecado que ya he hecho, sino te presento a ti mismo. Mi ser tocado profundamente por el pecado. Y Jesús ha venido a hacer este trabajo, hermano. Ha venido a hacer un trabajo bien hecho, comilfo, como toca, ¿verdad? No dejándose nada aparte. Dice, yo me voy, pero os voy a dar mi Espíritu Santo para que os ayude. Y Él os va a convencer de pecado, pero también de justicia, que estáis justificados, métetelo en el coco, créetelo, estás justificado, y de juicio, que el juicio tuyo ya ha recaído sobre uno, que es Jesús, para que tú puedas ser justificado. Hermanos, sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender todo esto, ¿verdad? Y que nos lo ayude a aplicarlo. Y que sea nuestro GPS para cuando vamos un poco así despistados, nos empiece a dar la caña, la matadura y venga, y al final giramos el rumbo y nos volvemos al lugar que debemos estar. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.